Guerra, pérdida de vidas humanas, terrorismo. Ese es el producto de un combate conocido como conflicto Israel-Palestina, una pugna de carácter bélico y social entre palestinos e israelíes que se remonta al siglo XX. Sin embargo, las disputas en el territorio palestino son una realidad aún más antigua, pues se localiza en un enclave estratégico de Medio Oriente que es considerado sagrado para cristianos, judíos y musulmanes. Durante la época en que el Imperio Romano gobernaba las tierras palestinas, el territorio era ocupado por judíos quienes vivían bajo la voluntad romana. Tras la caída de dicho imperio, el territorio pasó a manos del Imperio Bizantino, quien posteriormente sería conquistado por tropas musulmanas. Luego vinieron las cruzadas católicas, que conquistarían y fundarían el Reino de Jerusalén, y para el siglo XVI los otomanos invadieron y conquistaron el territorio. El territorio palestino permaneció en manos del Imperio Otomano por 400 años. Después de la Primera Guerra Mundial, el territorio palestino fue entregado por la Sociedad de las Naciones a Inglaterra, quien lo convirtió en un protectorado. Asimismo surge el sionismo, una doctrina que busca el establecimiento de un Estado judío en Israel. En 1917, Inglaterra avaló la creación de este Estado. En consecuencia, múltiples migraciones desde Europa hasta Palestina ocurrieron, lo que causó disgusto entre los musulmanes que vivían ahí, dando origen a conflictos a lo interno. Estas migraciones solo aumentaron con la Segunda Guerra Mundial, incrementando aún más las guerrillas entre independistas palestinos y grupos armados judíos. Fue por las matanzas de judíos que el Estado nazi realizó que incrementaron estas migraciones a un lugar que los judíos consideraban suyo. Sin embargo, este territorio albergaba a muchos musulmanes, quienes también sentían que el territorio les pertenecía. Es lógico pensar que estos dos grupos no pueden vivir en paz en una misma zona. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la ONU estableció que el territorio sería dividido entre un territorio musulmán palestino y un territorio judío de Israel. Asimismo, asumió el territorio de Jerusalén. Esta resolución no fue del agrado de Inglaterra y tampoco de los palestinos musulmanes, incluyendo grupos extremistas. Tan solo un día después de la aprobación de esto, la guerra civil estalló en Palestina. Para 1948, Inglaterra retiró su poder del territorio israelí-palestino, y en ese mismo año, el 14 de mayo, David Ben-Gurión, primer ministro israelí, declaró la independencia de Inglaterra y creó el Estado de Israel. Esto provocó que ejércitos de Egipto, Transjordania, Líbano e Irak iniciaran una guerra para recuperar el territorio, iniciando así la primera guerra árabe-israelí. Los israelíes no solo ganarían la batalla, sino que mucho territorio perteneciente a Palestina, causando más de 700.000 palestinos tuviesen que huir. A partir de este enfrentamiento, el Estado de Israel se ha visto involucrado en múltiples conflictos, promovido a su vez por pensamientos de pan-arabismo. Como ejemplos tenemos la Guerra del Sinaí, causada en 1956 cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suárez y cerró el paso, lo que hizo que Israel conquistara el Sinaí y la Franja de Gaza, que terminó con la intervención de la ONU. También está la Guerra de los 6 días, que se dio en 1967, donde Egipto impidió el tránsito de barcos israelíes por el estrecho del Tirán, causando así que Israel conquistara a Palestina en su totalidad y atacara las posiciones egipcias. Y aunque la ONU intervino, Israel terminó estableciendo asentamientos en Palestina y no se retiró por completo, dominando entre otros la ciudad de Jerusalén, a quien declaró por capital, lugar donde Palestina también pretendía establecer su capital. Por último, está la Guerra de Yom Kippur, en 1973, en la que una coalición de países árabes atacó posiciones israelitas en el Alto del Golán, pero Israel logró el triunfo, aunque luego por intervención de las Naciones Unidas se firmó la paz y se devolvió el Sinaí. Al verse invadidos por Israel, la población palestina ha luchado por sus territorios en una guerra que perdura hasta la actualidad, con consecuencias que van desde la afectación económica y turística de zonas como Tierra Santa, pasando por la migración de más de 1 millón de personas, hasta gran destrucción y muerte en estos territorios. Entre las organizaciones palestinas que actualmente luchan para expulsar a Israel de su territorio se encuentra la Organización para la Liberación Palestina,
la cual fue fundada en 1964 y es el gobierno y medio para recuperar los territorios palestinos, quien en 1994 se encontró en la Autoridad Nacional, o ANP. Por otro lado, el Movimiento de Resistencia Islámica, también conocida como Hamas, fue fundado en 1987 y es el grupo más numeroso del pueblo palestino, que este es el que dirige la lucha armada contra Israel. Desde el 2000, este conflicto se ha complicado pues existen dos territorios palestinos con autoridades diferentes. Cisjordania, que es gobernada por la ANP y es reconocida como la Autoridad Palestina Oficial, y la Franja de Gaza, gobernada por el grupo extremista Hamas, el cual presenta una situación humanitaria precaria y se encuentra aislada por el muro israelí, que es considerado ilegal por la comunidad internacional. Según un estudio realizado en 2016, una mayoría de israelíes y palestinos preferían la creación de dos estados, uno israelí y otro palestino, con una separación del territorio definido, como medio para resolver el conflicto. Pero muchos palestinos creen que Israel hoy en día no está realmente interesado en llegar a un acuerdo, sino más bien en continuar con el control de todo el territorio. Al mismo tiempo, muchos israelíes creen que hoy en día la verdadera intención de los palestinos es conquistar Palestina entera y que sus afirmaciones oficiales son solo una estrategia temporal. Como prueba, presentan el aumento de la popularidad de Hamas, que ha pedido la incorporación de todo el territorio de Israel. Debido a la gran cantidad de opiniones e interpretaciones, la cuestión de las verdaderas demandas de las partes es un tema bastante confuso. Pareciera que esta es una guerra que nunca acabará. Sin embargo, Lior Hayat, un portavoz de la embajada israelí en España, afirmó recientemente que el conflicto ya está resuelto y que solo es cuestión de tiempo.